¿Aceptará la medida cautelar solicitada? ¿Ah? ¿Qué? Pescadores artesanales abrieron el paso luego de 4 días de toma en la ruta hacia la ciudad de Chiloé. Hoy se realizó la primera marcha de este año convocada por estudiantes secundarios. Resultados del IMASEC arrojaron un aumento del 2,1% durante el mes de marzo. Muy buenas tardes, soy Javier Lizama y los acompañaré en una nueva edición de Noticias en Señal UC. Hoy se realizó la primera marcha convocada por los secundarios de este año. La jornada estuvo marcada por incidentes debido al intento de los estudiantes por llegar al Ministerio de Educación. La nota es de Valentina Osorio y Valentina Fuenzalida. Al cumplirse 10 años de la Revolución Pingüina de 2006, los estudiantes secundarios agrupados en la CONES se concentraron en el centro de Santiago para marchar en protesta de lo que ellos llaman las patas cojas de la reforma educacional. Estamos a 10 años de la Revolución Pingüina y lo decimos abiertamente. Vamos a salir a conmemorar este hecho a punta de movilización y porque queremos los cambios, porque entendemos que no se pueden seguir aplazando las transformaciones que Chile necesita. Entre las exigencias de los estudiantes se encuentra obtener una respuesta de la ministra de Educación, Adriana del Piano, respecto a las mejoras en infraestructura y equipamiento de colegios públicos, consejos escolares resolutivos, gratuidad universal en la educación superior y el retorno de los colegios públicos al Estado. La desmunicipalización de los establecimientos educativos ha sido una de las principales demandas desde 2006. Hacer valer las palabras no solamente de la presidenta Bachelet, sino también de las palabras del ministro Izaguirre en su momento y de la ministra Diana del Piano, donde nos prometieron una mesa de trabajo para poder elaborar un proyecto con nuevo sistema de financiamiento. La Intendencia Metropolitana fijó el recorrido entre las calles Echaurren hasta 18, el cual no fue respetado por los secundarios, ya que tenían la intención de llegar hasta el Ministerio de Educación para ser entregada una carta a la ministra del Piano, con el fin de que responda a sus exigencias, lo cual fue editado por Carabineros. Pero nos parece que el responsable de que no dé las condiciones, de que se pueda llegar de forma tranquila, sin obstáculos hacia el Ministerio de Educación, yo creo que fue un error por parte de la Intendencia y es responsabilidad de ellos que se terminen caldeando los ánimos de los estudiantes porque nosotros íbamos a ejercer un hecho ciudadano y reiterar de que esta es una movilización de carácter pacífico. Según la CONES, acudieron 10.000 estudiantes a la marcha, mientras que Carabineros no entregó cifras. Luego de 4 días desde la toma en la ruta hacia Chiloé, los pescadores artesanales abrieron el paso. Durante esta tarde se realizarán reuniones para acercar las opiniones con el gobierno. Con la nota, Matías Coloma, María Teresa Solar y Sol Park. Desabastecimiento de supermercados, falta de harina para hacer pan y largas colas para obtener benzina eran algunas de las imágenes que se vieron hasta hoy a la mañana, antes de que los pescadores abrieran el paso a Chiloé por el canal de Chacao. Este hecho muestra el acercamiento entre los manifestantes y el gobierno. El principal motivo del conflicto fue el monto de bono ofrecido por el Estado que alcanza los 100.000 pesos, mientras los pescadores exigen el triple. ¿Qué hace una familia con un grupo familiar de 3 o 4 personas con 100.000 pesos al mes? Imagínense. Aparte que el pescador, aquí la zona donde estamos, en Chiloé o Ancú generalmente, el 80% de la economía de Ancú se mueve en base a la pesca artesanal. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que sí hay fondos para cubrir las demandas, pero que la decisión está en manos del jefe de la cartera del Interior, Jorge Burgos. Siempre el gobierno hay fondos para temas como estos
pero es un tema que de nuevo se está llevando en terreno y no querría decir nada más que eso porque es muy fácil contradecirse. La diputada por la región de los Lagos, Marisol Turres, rechazó las acciones que ha emprendido el gobierno. Previsto algunas situaciones y en segundo lugar deben, como te digo, transparentar la información, porque aquí quizá uno de los mayores problemas es que el gobierno no tiene credibilidad cuando dice que todo lo que está sucediendo en el mar es solo producto de la marea roja. Ya en Santiago, los efectos de la marea roja se han sentido en el comercio. Algunos locatarios del mercado central han dicho que sus comercios se han visto afectados. Por falta de información, los canales de televisión hablan de la marea roja, pero no explican a la gente que la mercadería que llega al mercado central o al terminal pesquero es mercadería que está bajo supervisión de especialistas. La asistencia de público, lamentablemente, tiene incidencia, pero la gente que nosotros hemos tenido acá, bueno, ha bajado hasta un 30, un 40%, digamos, a lo normal. A pesar de la fiscalización del CERNAC y del Ministerio de Salud, los consumidores dicen todavía sentir miedo de comprar. Mucho menos, porque antes comía 2 veces en la semana y ahora ya, mira, hacen como 2 semanas que no como, ahora recién estoy comprando ya. Sí, realmente tengo miedo y de hecho no los compro, prefiero el pescado. Durante esta tarde, los alcaldes de Chonchi y Calbuco se han reunido con el ministro del Interior, Jorge Burgos, y el subsecretario Mahmoud Alewi. Durante la cita, el secretario de Estado dio señales positivas sobre el aumento del bono. Al cierre de esta edición, los pescadores se encuentran reunidos con el ministro de Economía, Felipe Céspedes, para encontrar una solución. Vamos ahora a una breve pausa y luego volvemos con más noticias en Señal UC. ¿Quién fue Carlos Valdovinos? No tengo idea. ¿Algún personaje destacado en la historia? Me imagino. ¿Algún político? Eso no tengo la menor idea. Militar. Algo por el estilo. Carlos Valdovinos, pues creo que es un alcalde, de acá de San Miguel era. Mi nombre es Carlos Valdovinos. Nací el 19 de diciembre de 1889. Estudié leyes y ciencias políticas en la Universidad de Chile y fui miembro activo del Partido Radical. A los 25 años me casé con Dorila Fernández, con quien tuve a mis 7 hijos. Ejercí mi profesión de abogado de diversas maneras. Fui ministro de la Corte Suprema, juez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile y durante 10 años, alcalde de la comuna de San Miguel, razón por la que hoy soy una calle con nombre propio. Esta avenida es comúnmente conocida como Carlos Valdovinos, pero su nombre real es Avenida Alcalde Carlos Valdovinos. Se extiende de poniente a oriente y pasa por las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín. El tramo Cerrillos es el más corto y tiene pocas construcciones, donde hay bodegas y talleres principalmente. Luego viene el trayecto San Miguel, que es un sector mixto, industrial-residencial. El siguiente tramo es Pedro Aguirre Cerda, que es el más residencial de todos. El intervalo de San Joaquín es un sector principalmente industrial, donde encontramos instalaciones como la Textil Sumar, la embotelladora andina y la subestación San Joaquín de Chilectra.
La crisis en Chiloé ya lleva más de 2 meses y los pescadores y afectados están exigiendo una investigación detallada de la presunta marea roja que los tiene hoy como zona de catástrofe. Existen antecedentes de estudios. De hecho, en 2002 se creó un programa de marea roja de FONDEF, pero tras la ausencia de brotes se descontinuó. Entre estos proyectos había uno sobre la detección temprana de marea roja, a cargo de nuestra entrevistada de hoy, Mónica Vázquez, especialista en ecología microbiana, biotecnología ambiental y microbiología marina y de agua dulce. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Un placer. Para empezar, en términos simples, ¿qué es la marea roja y cómo se produce específicamente en el sur de Chile? A ver, antes que nada, la marea roja es un término coloquial, pero es muy mal término. Primero porque este fenómeno no es marea dependiente y no es roja necesariamente. Un florecimiento algal, es decir, un crecimiento desmesurado de microalgas que están naturalmente presentes en el agua, se cataloga generalmente como marea roja, independiente de si su color es rojo o no, pero son microalgas que naturalmente están en diversos sitios marinos. ¿Pensé que esto de forma natural, existe una forma de prevenir o prever este fenómeno? No. ¿Ninguno? No, tú puedes anticipar la aparición del fenómeno si es que haces monitoreos continuos y tú puedes determinar el inicio del aumento del fenómeno. Pero lo que no puedes hacer es que puedas decir, por ejemplo, en invierno de este año yo no puedo decir si el próximo año van a haber un brote, 2 brotes, qué región va a ser más afectada, es imposible predecirlo. Bueno, tú advertiste respecto a esto que el problema hoy en día es que las células de esta microalga se enquisten y van hacia el sedimento, por lo tanto el próximo año también podría reaparecer. ¿Esto se podría convertir en un problema permanente o a largo plazo? Es un problema permanente desde hace mucho tiempo en la región de Magallanes y en la región de Aysén. Desde el año 2002 por primera vez se detectan las primeras células y los primeros mariscos contaminados en la región de los lagos, al sur de Chiloé, y luego posteriormente pequeños brotes en el seno de Reloncaví, en distintos puntos, en las islas de la isla de Chiloé, en pequeñas islas también. Sin embargo, la diferencia de este brote, el que tenemos actualmente, es que está hacia el lado del océano abierto. Si ustedes se ubican o han ido a la región de Cucao, por ejemplo, está en esa zona, y de ahí hacia el norte. Por lo tanto, toda la protección que le da la estructura geográfica de esa zona ya no la tiene. Y, por lo tanto, uno puede pensar que a través de las corrientes, simples corrientes, ese fitoplancton pueda migrar a zonas más al norte. Como el ciclo de vida de esta microalga involucra que en algún momento se va a transformar en un quiste y va a sedimentar, yo voy a tener permanentemente la zona con riesgo de contaminación. Es decir, en la zona, por ejemplo, de Bahía Mansa u otras que están más al norte, donde ya se detectó, va a haber que hacer programas de control en el futuro para verificar que no se vuelva a presentar, porque van a convertirse en zonas de riesgo. Y hablando de estos proyectos que se realizaron en el 2012, ¿por qué razón se suspendieron? Si, como tú dices, este problema es algo que se detecta a través del tiempo. Después del 2002 se generó toda una estructuración de un programa especial de la iniciativa FONDEF para financiar proyectos que tuvieran que ver con investigación y generar recursos de capital humano y conocimiento del área para generar posibles soluciones, detecciones tempranas o depuraciones, en fin. Cualquier inversión que se haga en términos de conocimiento ayuda porque por ejemplo, podemos contestar preguntas que a lo mejor son bastante simples. Te propongo una. ¿Las células de Aysén son del mismo tipo que las células que yo estoy viendo en Cucao? Está bien, son de la misma especie, pero son genéticamente similares, es decir, yo puedo predecir que sí, que las corrientes fueron las que trajeron estas células de un lado a otro, y estamos hablando del mismo clon genéticamente idéntico.
o es uno distinto, que se vio favorecido por las condiciones del lugar y que antes nunca presentó problemas ni creció desmesuradamente? Entonces, preguntas como esas son las que la ciencia ayuda a contestar, que ahora no podemos contestar. También preguntar qué tan al norte podría llegar esto, qué tanto se podría ampliar la zona. Se podría ampliar mucho, solamente voy a decir eso, mucho, simplemente a través de las corrientes. Bueno, respecto al conflicto de hoy en día, muchos especialistas, incluyéndote, han descartado la relación entre el vertido de salmones y la marea roja. Sí. Pero enfocándonos solo en el vertido de las salmoneras, ¿puede ser este realmente un detonante de la crisis que está ocurriendo? Las salmoneras, de hecho, perdieron, no sé decir si es el 20 o el 25% de su producción, producto de otro florecimiento, pero no de un dinoflagelado como es en este caso, el que estamos en este momento teniendo el problema, sino que de una diatomea, otra microalga que tenía un efecto que afectaba directamente a los salmones, un efecto ictiotóxico. Bueno, ¿qué hacemos con ese material contaminado que está en la cantidad que me colapsa cualquier planta de producción de harina de pescado, por ejemplo? La solución fue tirarlo mar adentro. Si ese material, que en el fondo son nutrientes, los salmones muertos es nutriente, visto técnicamente, se lanza mar adentro a la distancia que se supone se lanzó, no debería afectar, porque probabilísticamente eso se diluye y es pero muy poco probable que llegue a las costas. Ahora, yo tengo que confiar en la autoridad respecto a que sí se hicieron los chequeos y sí se vertieron esa cantidad de salmones muertos a esa distancia de la costa. Y bueno, en el fondo, para proyectar un poco, ¿cuál es el periodo de recuperación de esta zona? O en el fondo, ¿esto es algo que es intermitente? ¿Cómo se podría proyectar este problema a futuro? Estos niveles de toxicidad tienen una espontánea y una lenta depuración. Un chorito, una vez que se contamina por haber acumulado estas microalgas, ellos se alimentan de estas microalgas, las acumularon y las pueden ir detoxificando naturalmente. El punto es que cuando tú tienes un nivel alto de contaminación, te cuesta más. ¿Cuánto cuesta más? Yo calculo que por los niveles de toxicidad que estamos teniendo en este momento, va a costar entre unos 4 y 5 meses. 6 meses con seguridad. 6 meses. Y de expandirse, que tú dijiste que era de cierta forma probable, ¿es posible que se repita lo mismo que está pasando en Chiloé en otras regiones o en otros sectores? Sí, pero ahí yo hago la pregunta. En Chiloé estamos frente a un problema social importante. Si yo, por ejemplo, hipotéticamente, tengo la costa de Concepción contaminada, Concepción sigue funcionando. La mayor parte de la gente no se queda sin trabajo. La situación en Chiloé es distinta. Tienes un montón de familias que viven o del turismo o de la pesca artesanal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen eso en los próximos 5 o 6 meses? Ese es el problema. ¿Y qué tipo de políticas públicas crees tú que podrían contrarrestar el efecto de la marea roja? En este minuto es poco lo que se puede hacer. Yo cuando di la primera entrevista en una radio dije, que fue hace una semana atrás, lo que yo creo que debería ocurrir es que se decreten zonas de catástrofe en las comunas afectadas. En la tarde la presidenta lo ejecutó, pero hay más medidas de mitigación social que se pueden hacer. No solamente un bono a las familias, sino que hay otras alternativas. Bueno, y en el fondo, para terminar, tú explicabas que este nombre de término de marea roja es un mal término. ¿Qué nombre tú le pondrías para hablar correctamente, en correctos términos? Nosotros hablamos de floraciones algales nocivas. Nocivas, ¿por qué? Porque cuando yo tenga un crecimiento desmesurado, da lo mismo que produzca o no toxina, ¿sí? Visualmente incluso una playa se puede contaminar y a ti no te gustaría ir a pasear a una playa en que esté llena de espuma, producto de que creció una microalga, aunque esa espuma no sea ni tóxica, ni te provoque ni alergia, ni nada. Visualmente es un problema. Por eso hablamos de nocivas. Bueno,
Muchas gracias, Mónica, por esta entrevista, nos ha ayudado bastante. Ok, gracias a ti. Vamos a una nueva pausa y luego volvemos con más noticias en Señal UC. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Especialistas, un programa de Señal UC en el que semana a semana nuestros panelistas recopilan las mejores listas y los mejores rankings. ¿Sabías que reír hace que liberes endorfinas? Reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Relaja los músculos del cuerpo. Mejora la oxigenación del cerebro. Y ayuda a quemar calorías. En el oeste de África y en Grecia, esto es un insulto. ¿En serio? Así Ojalá es. no estén viendo ni cuál. Así que como si te cae mal un griego, hace... ¡Wow! Es como mal. Pero no todos risas y listas. Nuestros especialistas salen a la calle para encontrarse contigo, porque nos interesa tu opinión. Y en lo personal, ¿qué soñaba ser cuando grande? Mi favorita ciudad personal, Tu opinión. Así que ahora esperamos sus reacciones, sus comentarios en el estudio. Adelante. Yo no soy esa mujer. De Paulina Rubio. Nos gusta divertirnos. A veces cantamos. En el karaoke. Muy típica. Y lo increíble es que todos se la saben. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. A veces bailamos. Y a veces... A mí me dicen JG. Pero Dani, tú eres mi amor platónico. Y tirando piropos ahora después de que dijo que Buffy la casa de vampiros era su amor platónico. Sí. ¿Cómo está Dani? Perfecto. Lista y dispuesta. Por eso, no te pierdas los especialistas. Porque aún hay más. Solo por Señal UC. Estamos de vuelta con más noticias en Señal UC. Un aumento del 2,1% arrojó el IMASEC para el mes de marzo. La interpretación de la cifra ha causado discrepancias entre los economistas y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Los detalles en la nota de María José Campano y Begoña Quintero. Hoy se dio a conocer el indicador mensual de actividad económica correspondiente a marzo. La cifra entregada por el Banco Central sufrió un aumento del 2,1% respecto al mismo mes del año pasado. Con esto, el primer trimestre de 2016 anota un crecimiento del 1,8%. La economía sigue creciendo en torno a 2%, se ha acelerado marginalmente, como decía, y es una economía sana. Pese a que el Banco Central informó que el IMASEC obtenido se explica por un aumento de las actividades de servicios, el ministro Valdés no quiso referirse a los aspectos que incidieron en el resultado. No obstante, aseguró que la economía chilena se encuentra en buen estado. Tenemos primero una economía sana en muchos frentes. En el frente externo, la inflación ha venido cediendo, tenemos tasas de interés bajas, tenemos cuentas fiscales sólidas y por lo tanto tenemos una economía sana y preparada para enfrentar shocks si es que hubiesen nuevos shocks. Las declaraciones del titular de Hacienda no fueron respaldadas por los expertos. Tanto economistas de Libertad y Desarrollo como el académico de la Universidad de Chile y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, coinciden en que el porcentaje de crecimiento arrojado debió haber sido mayor. Hablando de una economía que está estancada, en torno a un crecimiento de 2%, lo que es a todas luces insuficiente. Que ahora estemos creciendo en torno a 2, lo veo como una debilidad y que debo interpretar que el ministro Valdés tampoco está satisfecho. Me sorprende que llame eso bueno. El indicador mensual de actividad económica se calcula en torno a distintas cifras de producción que se ponderan en base al Producto Interno Bruto. El PIB del primer semestre del año será informado por el Banco Central este 18 de mayo. La Corte Suprema de Brasil suspendió de su cargo a Eduardo Cunha, diputado de oposición que autorizó el impeachment contra Dilma Rousseff.
Luego de que el juez Teodoriza Vázquez aceptara la medida cautelar solicitada por el fiscal general del país, el diputado Eduardo Cuña fue separado de su puesto de presidente de Cámara Baja del Congreso brasileño por cargos de intimidación a otros congresistas y obstruir investigaciones en su contra. Cuña está siendo investigado por acusaciones de recibir $5 millones en sobornos en el esquema masivo de corrupción detectado en Petrobras. Se espera que la próxima semana la presidenta sea suspendida de su cargo cuando el Senado vote para que sea enjuiciada por acusaciones de supuestas violaciones a las leyes presupuestarias. Estas han sido las noticias del día de hoy. Les invitamos a una nueva edición el próximo lunes aquí en Señal UC.